Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este martes 31 de agosto del año 2021. El tema del día de hoy en Pediatría al Día será prevención y tratamiento temprano de problemas ortopédicos de la cadera y va a ser impartido por el doctor Carlos Cuevas de Alba. El doctor Cuevas es egresado de la Universidad de Guadalajara, hizo internado en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, hizo residencia en ortopedia y traumatología pediátrica en el servicio del Hospital Civil de Guadalajara, hizo un fellowship en ortopedia pediátrica en Alfred DuPont Institute, Wilmington, en Delaware. También es expresidente del Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, es presidente de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, actualmente profesor titular del curso de alta especialidad de ortopedia y traumatología en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y maestro de ortopedia en pregrado, actualmente jefe de servicio de cirugía ortopédica pediátrica en el mismo Hospital Civil. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a nuestro invitado y ponente del día de hoy. Adelante, doctor Cuevas. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Me gustaría si me pueden decir si sí se ve la pantalla. Sí, doctor, perfectamente. Perfecto. Ok. Sí. Vamos a iniciar con esta presentación. Si genera alguna pregunta o duda, sientan la confianza de interrumpir y con muchísimo gusto la solventamos sobre la marcha. Yo trabajo desde hace casi 30 años, 29 años acá en el Hospital Civil de Guadalajara. Fray Antonio Alcalde ya se declaró benemérito hospital por su trayectoria, 229 años desde su formación. Fue inaugurado por el monje franciscano Fray Antonio Alcalde, precisamente, que se llamaba el fraile, lo apodaban el fraile de la calavera porque siempre traía una calaverita con él. Y este es un mural que está en uno de los edificios que conforman nuestro hospital y que representa un poco la modernidad contra la historia. Esta es la parte histórica de Guadalajara, de la parte moderna de la ciudad. Y en esta cascada de maestros en diferentes épocas de la conformación de la Facultad de Medicina y de la enseñanza se ha ido incrementando, y aquí están grandes personalidades. Más o menos en esta línea de la muleta hacia arriba están muchos de los que fueron mis maestros. Actualmente entre las dos muletas algunos de nuestros maestros y algunos ya compañeros, y estas son las nuevas generaciones de líderes que dan nuestro querido hospital esa nomenclatura de benemérito. Generaciones de líderes que por sus aciertos o por sus errores han determinado las políticas de servicio en el hospital, y que es una tremenda responsabilidad para quien tenga que tomar decisiones. No únicamente benefician a un paciente, sino benefician a cientos de pacientes. El hospital es un hospital que se ha caracterizado por ser muy incluyente. Ortopedia siempre ha sido casi como urología, especialidad de varones. Sin embargo, ya desde hace muchos años el hospital incluye chicas en ortopedia, las cuales han dado mucho orden al servicio de ortopedia. Particularmente las niñas en ortopedia han sido mucho más disciplinadas, muy dedicadas en lo que hacen. Todas ellas son ortopedistas, muchas de ellas ortopedistas pediatras,
tienen las doctoras mucha afinidad por pediatría, la doctora Cristi, la doctora Erika, la doctora Naomi, la doctora Elenita, son ortopedistas pediatras, la doctora Dora de Pie, la doctora Vicky Lore, todas ellas son residentes en el último año o ya haciendo el fellowship en áreas afines a la ortopedia. El servicio de nosotros se formó hace ya 7 años. Empezamos 2 adscritos, ahora ya somos 7 y generamos más o menos 2. Las inscripciones se abren en un par de meses para que si alguien tiene interés, pues son bienvenidos. Y vamos a sobre prevención y tratamiento temprano en la displasia de cadera. Y sirve el ejemplo de la señora Yolanda para iniciar con esta plática, que es una señora de 58 años, con un dolor inguinal que no representaba mayor problema. De hecho, ella fue a consulta acompañando a su nietecita que tenía displasia. Esta radiografía que nos mostró la señora, pues representa una interpretación por el radiólogo que es una cadera completamente normal. Si vemos los conceptos del doctor Renato Bombelli, italiano, que ya falleció hace algunos años, pero es uno de los grandes maestros de la cadera, sobre todo la parte mecánica y biomecánica de la cadera. Él decía que todas las caderas tienen un arco gótico formado por las trabéculas de hueso y que él decía que la base de ese arco gótico tenía que ser totalmente horizontal y si no, no es una cadera sana. Entonces, viendo con esos conceptos a la señora Yolanda, pues vimos cómo esta cadera sí tiene su arco gótico con una base horizontal, pero esta no. El arco gótico tiene una base como inclinada. Si revisamos el trabajo del doctor Perry Schoenecker y el doctor Millis y los colaboradores, analizaron cientos y cientos y cientos de radiografías de cadera y ellos determinaron que la línea del saucil, que es esta línea, tomando en cuenta una horizontal que va de una a la otra cadera, esta línea tiene que ser menor que 10 grados. Ellos mismos se asociaron con el doctor Dennis Wenger de San Diego y también hicieron este análisis donde el centro de la cadera generaba una vertical perfecta y de ahí al extremo lateral de la cadera medían un ángulo. Y ellos dicen que entre más abierto el ángulo es mejor. ¿Cuánto abierto? Ellos sugieren entre más abierto ese ángulo, pudiera ser 30 grados o más, es mejor. Entonces, el primer ángulo del saucil en la cadera de la señora mide 12 grados en esta y 28 en la que le duele. Quedamos que debería ser menos que 10. El segundo ángulo, quedamos que debe ser más que 30. Esta mide 32 y esta mide 20. Entonces, vemos a la señora 6 años después y es una cadera ya dañada. Ejercicios de rehabilitación, cuidados, y la vemos a los 10 años de que empezó su sintomatología y es una cadera perdida. Ya el dolor es en este momento incapacitante y vemos como la otra cadera está completamente normal. Entonces, desde la edad de los 58 años, la señora tenía manifestaciones clínicas y manifestaciones sutiles radiográficas de que la cadera no era una cadera normal. Y a lo largo de 10 años empeoró en un deterioro progresivo hasta la pérdida total. Y terminan pues en una artrodesis, en una artroplastía de cadera. La displasia es la causa más común de artroplastías de cadera. ¿Por qué pasa esto? Porque en una cadera con displasia, la carga de peso que recibe la articulación, que es expresada en kilopounds por centímetro cuadrado, se incrementa exponencialmente al grado de displasia.
Entonces, si nosotros tenemos una cadera muy displásica, la zona de carga es tan pequeña que concentra todo el peso del paciente, nos da de una normalidad de 18 a 20 kilopons por centímetro cuadrado a 225 kilopons por centímetro cuadrado. Ese es el problema de la displasia, que conforme va siendo peor, va concentrando todo el peso en un solo punto. Y ese punto es el que se va a dañar. Displasia, uno de los artículos más relevantes, en donde esta niña es completamente normal al entrar a primaria. Esta niña baila en el baile de graduación de la prepa. Se la pasa súper padre, se gradúa, se casa, tiene hijos. Aquí va al baile de graduación de su hija de 17 años y a los 50 ya perdió la cadera. A los 50 años su cadera ya es una cadera perdida. Entonces esa es la historia de la displasia de cadera. ¿Es un problema de salud pública? Si tuviéramos que contestar esta pregunta, tendríamos que decir que sí, porque conforme el envejecimiento va aumentando en la población humana, las intervenciones de cadera y de rodilla también van en aumento. Y en ciertos países como Japón y Canadá, sobre todo, que son los que tienen la población más longeva en promedio, nos llevan Eh, Doctor, creo que estamos teniendo algún problema. Su audio está apagado, doctor. ¿sí? Ahora sí. A ver, Ahora sí. ahora sí, ahí está. Perfecto. Entonces, si lo viéramos esto desde el punto de vista macroeconómico, nos daríamos cuenta que la población que está generando población que genera el recurso no está creciendo en proporción a la gente que médicamente se tiene que mantener. Entonces, los responsables de los centavos en salud tendrían que decir, ¿cómo vamos a mantener a todos ellos? No nos va a ajustar el dinero. Y los responsables de la salud se van a dar cuenta también que el número de prótesis va aumentando cada año en forma exponencial y se espera un número de prótesis altísimo conforme van cambiando las décadas. Y esto cuesta dinero. Entonces el responsable de la salud seguramente va a decir, ¿de dónde voy a sacar tanto dinero? Vamos a fracasar financieramente. Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que echar un vistazo hacia abajo. Hacia abajo en edad, ¿qué tan abajo? Hasta que nacen los niños. ¿Por qué? Porque si vemos los estudios en población que se han realizado en México, son estudios bien antiguos. Y con todo y eso, el número de caderas detectadas con displasia es muy alto. Es muy alto. Entonces, si nosotros vemos el número de niños que nacen en México promedio
Y el número de estos niños que van a tener displasia, pues es un número altísimo, incluso más alto que todas las patologías que están en la cartilla nacional de vacunación. ¿Qué hemos hecho? Actualizar la guía, que por cierto ya es obsoleta, pero la actualización de la guía de práctica clínica en displasia tiene el 2013 y ya cambiamos el nombre. Ya se llama displasia de cadera, displasia del desarrollo de la cadera. Ya no es la luxación congénita de cadera tradicional. ¿Por qué? Porque congénita implica que al nacer está luxada y no todos los casos al nacer están luxados. Y luego luxación implica que todos los casos están luxados cuando hay muchos casos de displasia que no están luxados. Entonces, la guía de práctica clínica cambió para eso. Y federal es una obligación tomar eco de cadera a todo recién nacido vivo. Y a nivel nacional, desde el 2016, por decreto del licenciado Peña Nieto, se tiene que hacer el diagnóstico oportuno de la displasia por ley al primer mes y a los 4 meses, con eco o con radiografías. O sea, no es opción decir, yo me imagino que este paciente no, sino hay que hacerlo a todos. Y para que sea diagnosticada todo el ortopedista con el paciente pediátrico. Y para ser referido, primero tiene que ser atendido. Y tenía que ser atendido por quien atiende al niño al nacer. Y quien atiende al niño al nacer es el pediatra. El pediatra tiene que diagnosticar la displasia o referirlo para que la displasia sea diagnosticada. Entonces, si ustedes ven estos ejemplos, este caso sí se va a diagnosticar al nacer. Este caso tal vez sí, tal vez no, porque casi no da datos clínicos. Este caso no se va a diagnosticar al nacer, aunque no es una cadera normal. La única cadera normal es la que está a la izquierda de la pantalla. Para actualizar el concepto del pañal. Y se trata de la displasia con cierto. Le pongo muchos pañales y tiene muchísimas, le pongo pañales más gruesos. Y realmente no es un tratamiento del pañal. Es un error todavía actualmente el que se comete en muchos lugares poniendo pañales para tratar la displasia de cadera. Sí, 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 sigue oyendo, ¿verdad? Sí. Ok. Y seguramente estas caderas van a seguir la historia natural de la enfermedad. Y la historia natural de la enfermedad es perder esta cadera, es perder esta cadera, es perder esta cadera. Y esta es la única cadera que va a permanecer bien. Porque si hacemos el uso del pañal para tratarlas, pues realmente lo único que vamos a darle a los padres es un falso sentido de que están en un tratamiento y a lo mejor estas niñas van a evolucionar mal a los 50 o 60 años de edad. Entonces hay que hacer los diagnósticos. Y miren, esta, esta y ambas caderas están mal. Esta está subluxada y esta está subluxada. Ambas tienen displasia acetabular, ¿verdad? Y fue interpretada como normal. Se ve casi normal, pero no es una cadera normal. Entonces iniciemos con las bases. Nosotros llamamos caderas atípicas a las caderas que tienen displasia, asociada a una enfermedad sistémica. Por ejemplo, parálisis cerebral, espina bífida, artritis. Son manejadas ni diagnosticadas con el concepto de las caderas típicas, en donde es una niña sana con una cadera afectada. Estos son niños enfermos, más aparte una cadera afectada. Se afecta
países como Estados Unidos no se identifica como factor de riesgo, porque el sexo femenino mete de cada 5 criaturas, 4 son mujeres. Muy alta de desarrollar displasia, porque sus caderas están muy flexionadas en una base muy dura. Si los bebés vienen sentados más o menos en 3 de cada 100 embarazos, y su afectación va a ser altísima, ¿verdad? Y si viene sentado y es el primer bebé, casi la mitad de los casos van a tener displasia. Entonces, si ustedes tienen un bebé que viene sentado, pidan estudios y trátenlo como si tuviera displasia. Que las derechas a razón de 4:1, y cuando el bebé trae las rodillas extendidas, la afectación de cadera es 1 de cada 4. O sea, es una frecuencia muy alta. La displasia de cadera típica se asocia a 2 patologías. Una es la tortícolis congénita, donde el esternocleidomastoideo está contracturado, que por cierto al nacer se diagnostica como con una masa en el cuello, y el metatarso aducto, que es la desviación de los dedos del pie hacia la parte interna, dándole al pie la forma como de un frijolito si lo vemos desde la planta. Esos 2 escenarios son con frecuencia identificados en displasia. El diagnóstico, ¿qué tan temprano debería de ser? Legalmente, antes de los 3 meses. Europa ya está considerando hacer los diagnósticos legales antes de los 6 semanas. Pero vamos dejándolo que en este momento 3 meses. ¿Qué? La prueba característica de Ortolani-Barlow, donde la cadera se luxa, como lo estamos viendo en este bebé, y se reduce. Esta es la prueba de Ortolani y esta es la prueba de Barlow. ¿Ya? No se escuchó un tronidito, sino se palpa un movimiento. En la prueba de Ortolani se palpa el movimiento de entrada, y la prueba de Barlow, que se le ha llamado prueba provocativa, se palpa el movimiento de salida. Cuando ya están más grandes los niños, la limitación a la abducción. La limitación a la abducción es importante. Entonces vean cómo esta pierna abduce normal, pero esta abduce menos de lo normal y tenemos asimétricos los pliegues. Entonces, estos casos que son bilaterales, todo es simétrico, por eso los casos bilaterales se quedan con frecuencia colgados en el diagnóstico, porque todo es simétrico, entonces no hay punto de comparación. Y con sin diagnóstico. Las caderas luxadas después de los 4 o 6 meses de edad, y la simetría de altura de las rodillas en flexión, que se le ha llamado prueba de Galeazzi, en donde se ve una rodilla 4 o 6 tienen estos defectos que los padres no consideran que puedan tener relación, pero realmente son disrafias espinales, y estas disrafias espinales hacen que el paciente no evolucione correctamente. Esto es clase de que se en este jovencito camina bastante bien,
pero ambas caderas están luxadas. Entonces el niño está un gordito, medio llorón, pero fíjense cómo camina bastante bien. Y ambas caderas están luxadas. Es más fácil diagnosticar una cadera luxada unilateral que una bilateral. El diagnóstico ideal debería ser por ultrasonido. Y no es que sean pruebas nuevas, sino que recientemente se le ha dado mucha importancia para diagnosticar masivamente las displasias, sobre todo en los hospitales de operación. El ultrasonido puede ser dentro del hospital o un consultorio y nos da imágenes rápidas en tiempo real. Y su mayor utilidad es antes de los 3 o 4 meses. Puede ser estático y dinámico. Si vemos nosotros aquí, el doctor Graf en Europa y el doctor Harkey en Estados Unidos encontraron ciertas diferencias y similitudes en el ultrasonido. La estática del doctor Graf es como una radiografía. Entonces vamos a ver la pelvis y la cabeza. Es una prueba estándar fija, en donde se ve el ilíaco y luego la señal de la cabeza y luego se ve el acetábulo. Y estos son los tejidos blandos, cápsula y músculos. Entonces, la parte del cuello y la cabeza femoral. Los puntitos blancos son los vasos sanguíneos que van a generar el núcleo de osificación. Entonces, esta es la imagen que nos da la técnica de Graf. Pero la prueba del doctor Harkey, si la ven aquí, es una cadera aparentemente normal porque está dentro, pero al hacer la exploración, como si hiciera la prueba de Barlow, la cadera se sale. Entonces no es una cadera normal, es una... En reposo está dentro, pero se luxa, se sale. Y esta cadera puede evolucionar a una luxación posteriormente. Una vez que aparecen los núcleos de osificación, el ultrasonido deja de tener valor. Antes del ultrasonido, antes de los núcleos de osificación, el ultrasonido es más útil. Pero en las niñas los centros aparecen entre los 3 o 4 meses como un pequeño lentejita o frijolito arriba del cuello. Y una vez que aparece en la radiografía tiene más valor que el ultrasonido. En las radiografías medimos algunos ángulos y con eso determinamos el grado de displasia. Y para hablar de tratamiento, fíjense este caso, que es una catástrofe en una cadera. Cuenten las operaciones, una, otra, y seguramente esta niña no está bien. Es importante las posturas postnatales. La respuesta es muy importante. Poblaciones como los indios americanos en su momento son las poblaciones que más displasia de cadera han tenido por acomodar a los bebés con las piernas rectas y juntas. Cuando el bebé nace fisiológica mundial, se cargan así, con las piernitas abiertitas y cabalgando la cintura de la madre. Aunque las comunidades sean pobres y humildes, las bebés van a desarrollar buenas caderas porque fisiológicamente están en buena postura. Es difícil a una mamá de un nivel socioeconómico alto ponerle un rebozo, pero si al rebozo le dices fular, le va a encantar, porque la palabra suena como algo más moderno. Y entre muchas cosas, el fular genera una salud para la espalda de la mamá, salud para las caderas de la bebé y un tremendo apego del bebé a la mamá, por a veces toda la vida. En opción al fular, las cangureras son muy buen método para cargar bebés, cuidando su desarrollo saludable de las caderas. Si el bebé se carga entonces con las piernas juntas, no es recomendable. Si el bebé se carga con sus caderas separadas, es recomendable. Si la cangurera
tiene una base muy angosta, las piernas cuelgan al vacío y esto no es recomendable. Si la base de la cangurera es muy ancha o más ancha, el bebé va sentado en ella y esto es mucho más recomendable. Asimismo, las sillas de carro que son muy estrechas mantienen las piernas juntas y las sillas de carro que son más amplias mantienen las piernas más separadas. Entonces, estas son recomendaciones que desde que nacen los niños, ustedes pueden dárselas a los padres como buenas recomendaciones. Fíjense, este libro del doctor Bantam se publicó y se hizo muy característico hace 2 décadas, para envolver a los niños así, porque lloraban menos y se manejaban mejor. Entonces el doctor sugería que los bebés se quedaran como... Pero también el doctor Kaiser, que es el jefe de servicio de ortopédica pediátrica de plazas en los primeros meses de vida, es el arnés de Pavlik. Y el arnés de Pavlik debe de utilizarse los primeros meses full time, o sea, todo el tiempo. Full time es no se quita para bañar, el bebé se limpia, no se baña. No se quita para cambiar pañal, no se quita para cambiar la ropa, se pone encima del arnés. Entonces se ocupa una familia que entienda esto y se ocupa un médico que siga a los bebés estrechamente. ¿Con qué frecuencia? Entre 10 y 15 días un seguimiento. Entonces, esto es un buen arnés y una buena cuestión de un arnés. El velcro de enfrente va a nivel de la línea de los pezones, los tirantes en los hombros, en la línea axilar anterior. Las caderas van flexionadas a 110. Estas en su posición y no dejan que las piernas ni se junten ni se extiendan. Ahí el bebé puede mover sus piernas, pero no debe estirarlas ni juntarlas. El problema es que algunas familias modifican esto. Entonces vemos cómo la ropa está por abajo y vemos que el bebé trae los estribos fuera. Aquí los estribos no están en los talones, están fuera de los talones y pues no está bien colocado este arnés. Menos. Pasó por la abuelita. La abuelita dijo, déjamelo, yo me encargo. Tú vete a Walmart de compras y trae lo que va en los pezones, está por abajo del ombligo. Pues no está funcionando, definitivo. A este bebé en el muslo. El bebé dice, ¿qué pasó aquí? Esto no está bien, así no estaba yo. Esto debe ir en los pezones, o sea, debería estar acá arriba. Pues este arnés tampoco está bien colocado. Usamos este dato que se llama, debe llevar esto atrás, pero no lo debe de llevar adelante. Entonces este bebé tampoco trae su aparato colocado correctamente. Y muchas veces la falla no depende del aparato, sino depende de la familia. Entonces hay que elegir el tratamiento también de acuerdo a la familia. Cuando ambos padres trabajan, que ya es lo habitual, hay que saber quién lo cuida y es recomendable llevar a la oficina a la persona que cuida al bebé, que los papás asumen que lo están cuidando por teléfono, no funciona, ¿verdad? Si hay guardería o abuelita, hay que llevar a la abuelita y idealmente a la persona que lo cuide. Entonces, cuando falla el arnés, nos tenemos que ir a cirugía, hay que ir a quirófano, porque la cadera hay que acomodarla lo antes posible para que modele correctamente. Y modela muy bien en el primer año antes de que el niño empiece a caminar y modela muy mal ya que el niño camina. Por eso debemos dejar sueltos los niños antes de que caminen. Hay que actuar antes de que los niños caminen. Porque la principal razón de que
modele la cavidad acetabular es la presencia de la cabeza femoral dentro. Si la cabeza no está dentro, esto no va a moldear nunca. Entonces hay que meterla lo antes posible. ¿Qué tan pronto? Lo antes posible. Y en cirugía, ¿qué hacemos? Mucho. No deberíamos hacerlo, pero es lo que hacemos. Y acá en mi hospital es la cirugía número 1, no de trauma, de ortopedia, la displasia de cadera. No se debería hacer, porque si se diagnostica a tiempo, esto debe pasar a la historia. Entonces hay que hacer una incisión grande. Es una incisión grande en una niña chica. Hay que abrir bastante la pelvis. Hay que desinsertar algunos músculos como el recto anterior. Aquí vemos en este video cómo la cabeza femoral está afuera. Aquí está en la cápsula. Si abrimos la cápsula, vemos la cabeza femoral. Luego ponemos unos postes de sutura y aquí está el ligamento redondo. Hay que cortarlo. El ligamento redondo hay que cortarlo. Aquí se ve claramente. Y este es un impedimento para hacer la reducción. Aquí vemos en este otro video cómo la cavidad está acá y la cabeza está acá afuera. Y cuesta trabajo meterla. Se esfuerza mucho para entrar. Cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque no se soltó el psoas. Entonces el psoas es un músculo muy fuerte que se interpone en la cavidad acetabular. Entonces hay que cortarlo. Y ya que se corta el psoas, la cabeza cabe bien fácil. Ya se puede meter más fácil. Miren la reducción. Ahí está en su sitio. A ese momento ya llevamos bastante de cirugía. Ya tenemos la cadera reducida, pero todavía no tenemos un acetábulo bueno. Entonces, con frecuencia, el ortopedista pediatra tiene que realizar una osteotomía pélvica, que significa cortar el ilíaco para fabricar un buen acetábulo. Y básicamente hay dos técnicas. La técnica del doctor Solter, que es un corte completo del ilíaco de atrás hacia adelante, y las osteotomías periacetabulares, que son Dega y Pemberton, que hay que cortar en forma lateral hacia adentro el ilíaco de la siguiente forma. Miren, esta es una niña que se llama Mía. Se diagnosticó ya en edad de caminar, cojeando. La diagnosticó la abuela, con una cadera afuera, con un acetábulo muy mal desarrollado. Fíjense, como está horizontal casi, y este está muy vertical. Entonces, no puedes meter la cadera y dejarla, porque se va a volver a salir. Entonces, necesitamos hacer un corte. Aquí se ve el corte con este instrumento. Ahí va haciéndose el corte hasta llegar ahí. Injerto el hueso que está acá. Entonces, en ese momento la cadera ya es estable. Esta es la niña Mía a los 4 años. Después de su cirugía ya tiene un techo más o menos horizontal, una cadera reducida, una buena función, pero es mucha cirugía. Es mucha cirugía. Después de la cirugía hay un tiempo largo de yeso que va de más o menos 2 meses. Miren, esta niña tiene las 2 caderas fuera. Se diagnosticó por la abuela a la edad de caminar. Se llama Alondra. La pusimos en aquel tiempo en tracción. Esto ya no lo usamos, pero antes sí lo usábamos para descender un poco la altura de las cabezas femorales. Y este es Alondra después de sus cirugías. Tiene bastante buena cobertura. Su última radiografía la tomé cerca de los 15, cuando la dimos de alta, porque hasta entonces se dan de alta. Y esta es una niña que ahorita es doctora, está terminando el servicio social, se llama Marely, es hija de un abogado. Y esta niña había sido asintomática hasta que se cayó jugando vóley. Y al tomar una placa para descartar trauma, se encontró que tiene displasia en sus 2 caderas. Vean este TAC, como prácticamente toda la cabeza está afuera. Su apoyo de todo su peso está en un área muy chiquita. Entonces esta cadera va a evolucionar rápidamente a
a la artrosis degenerativa. Aquí se ve cómo hay una gran displasia y un de los niños a tratamiento. Estamos por ley ya obligados a los diagnósticos y si hacemos los diagnósticos tempranos, vamos a tratar correctamente y vamos a tener una tasa de éxito sin cirugía hasta en el 90% de los casos, ¿verdad? Y luego lo opuesto, pues, es no hacer las cosas bien. Entonces, no hacer las cosas bien por lo que ustedes quieran, por desconocimiento, por falla, nos va a llegar a cometer errores. Y esta novela no se acaba en la caída, viene la segunda parte que seguramente va a ser una parte más desagradable, ¿verdad? Bueno, pues yo les agradezco mucho la invitación. Estoy sobre el tiempo que me dio el doctor Ulises y con muchísimo gusto estoy para servirles. No sé si haya preguntas. Muchas gracias, doctor Cuevas, por su presentación. No hay preguntas en este momento, hay felicitaciones, pero antiguamente, hace décadas, se llamaba subluxación y había una, como dijéramos, una falta de desarrollo de la cabeza del fémur. Y entonces calificaban a algunos médicos como subluxación y ahora me estoy dando cuenta que trae problemas a futuro, esas niñas sobre todo, porque parece ser que hay una cierta tendencia hacia las mujeres. ¿Eso es así, doctor? Sí, efectivamente, las niñas se afectan cuatro niñas por un hombre. La razón es la laxitud de los tejidos blandos en las niñas al nacimiento. Entonces hace la cápsula articular más laxa y es más fácil que se luxe en el caso de las niñas. Y en el caso de lo que me comenta de la subluxación, una cadera subluxable, probablemente la primera y segunda década de la vida sean asintomáticas, pero a partir de la tercera década de la vida van a empezar a tener dolor, que de inicio es un dolor manejable y rápidamente evoluciona a ser un dolor intratable. Y esos casos, pues desafortunadamente terminan en una artrosis temprana y las alternativas de tratamiento en artrosis temprana no son muy buenas porque las prótesis en una persona joven duran no más de 10, 14 años. Entonces se aflojan y necesitan cambiarse. Doctor, antiguamente no se hacía tan fácil, excepto los casos escandalosos de luxación de cadera, pero sí es muy frecuente que hay niños y ahí parece ser que se empareja un poco entre hombres y mujeres que al caminar hacen marcha de perico, o sea, el pie en varo. Eh, y lo relacionan en ocasiones con una anteroversión del fémur. Sí. ¿Eso tiene relación con la subluxación de cadera o con la luxación de cadera o con alteraciones de displasia de la cadera? Sí, doctor. La anteversión femoral se relaciona con la displasia de cadera. Generalmente el fémur tiene una anteversión fisiológica al nacer que no persiste al crecimiento. O sea, el niño tiene anteversión al nacer y esta se va perdiendo conforme va desarrollándose en los primeros años de vida. Pero cuando hay displasia, persiste la anteversión femoral. De hecho, tiene usted toda la razón, doctor. Cuando se operan niños grandes, que generalmente vienen de comunidades indígenas, cosas así, que son niños que tienen 5, 6, 7 años,
Entre lo que hay que hacer, además de corregir la luxación y el lado pélvico, también hay que tratar el lado femoral y quitarle la anteversión mediante una osteotomía femoral. Tiene toda la razón. Sí, hay- Muy amable, doctor. También hay inquietudes porque hay niños que tienen ambos pies en varo o ambos pies en valgo. Y entonces algunos médicos recomiendan que se manden con el ortopedista hasta que tengan 30 meses de edad, o sea, los 2 años y medio, que consideran que ya tienen marcha útil, o sea, la marcha completa. ¿Tiene algún comentario de eso? bueno, las alteraciones en el pie y en el eje de las rodillas no necesariamente van a ser cadera. Si tenemos, ya sabemos que no tienen displasia, un buen para evite que se siente en posición W o evite que se siente hincado con con sus talones o sus pompas en los talones, ya que esas formas de sentarse a veces son de varias horas al día y desarrollan mal la postura al caminar y la postura de los pies en general. Entonces, sentarse correctamente con las rodillas extendidas o sentarse en posición de flor de loto con las piernas cruzadas es más recomendable. Y evaluar a los niños sobre el año número 3. Pero cuando los padres tienen muchas dudas y necesitan como más seguridad, hay pediatras que los derivan al año y medio, 2 años, porque a veces los padres necesitan, sobre todo los papás muy jóvenes, quieren como mucha seguridad, mucha garantía. Y a veces hay algún titubeo o algo que les genera intranquilidad y entonces esos pacientes vale la pena evaluarlos antes de tiempo. Muy bien, muchas gracias, doctor. También tengo como inquietud que hay muchos padres que se quejan que los niños gastan un zapato en el talón más que otro. Sí. Y entonces algunos médicos les mandan a hacer a esos niños escanografías para sacar los ángulos de la cadera, de las rodillas y de los malleolos. ¿Eso tiene valor pensando en displasia de cadera? Mire, doctor, una muy buena exploración física incluye desnudar al niño, dejarlo en puro calzoncito y verlo caminar. En la exploración física, si el niño coopera, se puede encontrar todo lo que usted necesita encontrar. Se pueden medir las piernas, se pueden medir los ejes, se le puede pedir que camine de puntas, de talones y se ve bastante bien el aspecto ortopédico del niño. Cuando hay dudas o la medición de piernas no nos checa 1 centímetro, 2, sí vale la muy de la mano con la mercado. Hay consultores de personas que venden plantillas y aparentemente meten un método científico escaneando la planta y formando una huella con la carga, lo cual ni siquiera es válido porque el niño camina, pues cuando caminamos pisamos un pie a la vez y los escanometrías escanean los 2 pies al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo evaluar un pie a la vez? ¿Cómo lo usamos en la marcha? No sé si me doy a entender. Claro. Eh, el niño camina es un pie a la vez, no puede caminar con los 2 pies al mismo tiempo. Muy
Muchas gracias. Está un poco afectado el audio, de repente se entrecorta un poco, Sí. pero yo quisiera, estamos llegando al límite de nuestro tiempo, doctor Cuevas, y quisiera pedirle, pues de acuerdo a su plática del día de hoy, que me parece muy buena, sobre todo porque me llamó mucho la atención acerca de los equipos para la luxación de cadera. Y muchos médicos ya viejos como yo, pues generalmente el cojinete de Friedka es lo clásico que utilizábamos. Y veo que está un poco complicado el poner correctamente el public, ¿lo dije bien? Sí. Y no sé, ¿usted qué recomendaría más? ¿Uno u otro? Doctor, primero, respecto a la edad, Fray Antonio Alcalde, el fundador de mi hospital, lo mandaron de España a México a abrir el hospital civil porque no existía. El santo señor tenía 76 años cuando llegó a Guadalajara y a esa edad se puso a fabricar nuestro hospital, que es un hospital de 1000 camas, y lo vio terminado y lo inauguró a los 90 y algo, en el tiempo que la gente no vivía 50 años promedio. Entonces la edad es relativa, doctor. Y en segundo, ¿cuál de los dos aparatos? Yo creo que el arnés de Pavlik es el más recomendable ya a nivel mundial. Hay un autor europeo que se llama Kruszinski, que hizo un estudio de las caderas tratadas con el cojín de Freika, en la casa donde se usó y nació el cojín de Freika. Y ese estudio demostró que al tratar la cadera enferma, porque por igual había una tasa insospechadamente elevada de necrosis avascular en la cadera sana de niñas que habían usado el cojín de Freika. Ese estudio fue publicado pegadito al año 2000 y prácticamente entonces hasta el cojín de Freika ha ido saliendo progresiva predilección del ortopedista pediátrico y se ha usado el arnés de Pavlik en su lugar. Muy amable, doctor. En la década de los 50 yo recuerdo cuando iba a la escuela que veíamos en los salones a varias niñas, sobre todo de primer año y algunas de segundo, que andaban con un palo de escoba entre las piernas, que estaban enyesadas, ¿no? Y caminaban como compás. Y entonces nos llamaba mucho la atención porque se daban las mañas incluso para jugar. Y decíamos, oye, ¿qué pasó con esa niña? No, pues tiene luxación de cadera. Sí, Eso que es meramente anecdótico, considero, sí. porque a tanto tiempo de distancia, pues suena así meramente histórico, pero existió. Pero me da la impresión de que ahora hay menos casos graves, al menos de luxación de cadera, que antiguamente. ¿Cuál es su impresión? Depende en el medio que esté, doctor. Sí es cierto que hay una sensibilidad sobre todo me da muchísimo gusto que la sensibilidad está en los pediatras para diagnosticar cada vez más temprano y cuando hay dudas, radiografía, de eco, referir y el diagnóstico temprano se asocia a casos menos graves. Acá en mi hospital, nuestro hospital es el único servicio de ortopedia pediátrica en la colectamos los casos que vienen del occidente de la República. Nos llegan niñas con 2, con 3 cirugías, con 7, con 8 años de edad luxadas, llegan niños indígenas de la sierra y todos estos casos podrían haberse diagnosticado y tratado antes, pero como somos de concentración, sí nos tocan ver casos como ese del ejemplo donde tiene 6, 7 cirugías al momento de llegar aquí al hospital. Entonces, sí nos tocan ver los casos feos y estamos como medios familiarizados con ellos, pero también vemos cómo el pediatra tiene cada vez más una sensibilidad a la displasia y se preocupa más por ella. Y eso nos enorgullece mucho a nuestra comunidad pediátrica porque sabemos que va a repercutir en niñas sanas de su cadera.
Muchas gracias, doctor. Pues como siempre le pido a nuestros ponentes nos hagan favor de mandar un mensaje de su plática antes de que demos por terminada esta videoconferencia de pediatría al día del día de hoy. Pues el mensaje sería ser sensibles a la patología. Estamos legalmente obligados a diagnosticar a estos niños. Hay una tendencia muy antigua donde a los niños con displasia se le ponían 6 meses doble o triple pañal, y si a los 6 meses todavía estaba mal lo mandaban al ortopedista. Creo que esa es la peor conducta que podemos tener actualmente, porque es perder la edad de oro en los pañales. La edad de oro del tratamiento debe de ser antes, ¿verdad? Entonces mandar los 6 meses al ortopedista con la cadera mal, creo que es mandarlo a operación. De un modo o de otro va a haber operación. Entonces, si el mensaje pudiera ser ese, doctor, que seamos sensibles a la enfermedad, no es nada rara, es una enfermedad común, tampoco es leve, va a repercutir diferente que una fiebre tifoidea o que un síndrome convulsivo en el niño, pero finalmente va a repercutir. Muchas gracias, doctor Cuevas. Definitivamente que el diagnóstico temprano prácticamente a todas las enfermedades las pone en una situación de mejor pronóstico. Quiero presentar una constancia virtual que le vamos a hacer llegar por su excelente conferencia del día de hoy, de parte de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, y agradecemos su conferencia, nos ha ilustrado mucho, nos ha puesto al día, le felicitamos, y a toda la gente que se hizo presente hoy, le pedimos que este video va a ser subido a nuestro canal de YouTube, donde lo pueden ver, igual que otros, y les invito a las próximas actividades de la Fraternidad Médica por la Salud. Muchas gracias y buenos días. Buen día, doctor.